8:30. El día de hoy tenemos a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Denise Adriana Porras. Gracias, Denise, por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias, querida Eva, querido Juan Jesús. Feliz de estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, el tema básico es entender la violencia política de género, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo las autoridades? En este caso, tú como cabeza del Tribunal Electoral, que justamente dirime las controversias que se dan en el entorno político electoral en nuestro estado. Hay que entender primero qué es la violencia política de género, Denise. Cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerlo en contexto. Es decir, la violencia política en razón de género es una realidad. No es una moda electorera ni es algo que se dé solamente en los procesos electorales. Es algo que ahorita que estamos hablando seguramente le está ocurriendo a mujeres que ya están ejerciendo el cargo público o que están en la vida pública del Estado o del país. Entonces no es algo que ocurra nada más en procesos electorales. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener en contexto. Y que además no es algo nuevo, es decir, las resistencias que han existido en nuestro país a que las mujeres participemos en lo público y en lo político hayan estado siempre. Lo que pasa es que ahora contamos con más herramientas para poder identificar este tipo de violencia y también, por supuesto, con las nuevas leyes y con todas estas acciones afirmativas y todo este marco constitucional que nació a raíz de la reforma de 2014 que obliga a los partidos políticos a postular en paridad, pues claro que ha incentivado a las mujeres y a los propios partidos políticos a incluirlas, quieran o no, dentro de las postulaciones. Entonces esta violencia política se ha hecho mucho más evidente. ¿Por qué? Pues porque es ahora obligado que estemos postuladas a los cargos de elección popular y por supuesto que estas resistencias ahora son muchísimo más visibles, pero lo primero que hay que decir es que la violencia política en razón de género siempre ha estado ahí, es una realidad, dolorosamente es una realidad en nuestro estado y en nuestro país, y finalmente creo que se deben de tener en cuenta los elementos para que esta violencia sea calificada como tal, porque violencias hay muchas y lamentablemente las violencias que cotidianamente sufrimos las mujeres son de muchos tipos, pero en específico esta tiene como elemento el que se dirija a una mujer por el hecho de ser mujer, el que tenga un impacto diferenciado en ella, el que se dé en el marco de los derechos políticos electorales y que tenga como objeto menoscabar o anular el reconocimiento de algún derecho político electoral de estas mujeres que sea perpetrado por cualquier agente del Estado. Pueden ser los medios de comunicación, los partidos políticos, sus representantes, una persona, cualquier grupo de personas, de manera individual, de manera colectiva, es decir, puede ser perpetrado casi por quien sea, inclusive también por mujeres, ¿no? Porque muchos se ha dicho que solamente son los hombres y no, hay veces y hay muchísimos casos en los que las agresoras son las propias mujeres. O sea, lo que tiene que ver es el elemento de género, es decir, que sea dirigido a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso de repente cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque hemos visto diferentes acciones en contra de mujeres y lo dicen, no es violencia política de género, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que sí lo es, Denise? Pues para empezar, porque yo creo que estos atavismos machistas están muy arraigados en nuestra sociedad y es bien difícil estarlos tirando, hay que estar picando piedra desde abajo, desde los cimientos, y esta resistencia de los hombres a que les quiten lo que ellos creen que es suyo es fuertísima, porque ellos creen que estamos apoderándonos de espacios que son suyos y que entonces estamos llegando a arrebatarles algo que por derecho les corresponde. Entonces les cuesta mucho nombrar las violencias, pero yo creo que todavía más grave, les cuesta todavía mucho a las mujeres saber que son sujetas de esa violencia, porque está tan normalizada y tan arraigada en todos los ámbitos de la sociedad, que las mismas mujeres dicen, híjole, pues lo que pasa es que si yo estoy metida en este ambiente, pues ese es el costo, ¿no? O sea, me tengo que ajustar a las reglas y así es como juegan los hombres, entonces yo me tengo que ajustar a esas mismas reglas, cuando la verdad es que no debe de ser así. Ni hombres ni mujeres deben de vivir ningún tipo de violencia, pero además las mujeres vivimos todavía esta situación de una manera más exacerbada porque se nos ataca por el simple hecho de ser mujeres, se nos ataca por el hecho de cómo nos vestimos, cómo nos vemos, todavía la carga que tenemos de dobles o triples jornadas en nuestro entorno, entonces todavía tenemos estas dobles o triples cargas y ese estar en el ojo público, no nada más con nuestro desarrollo, con nuestra trayectoria, sino también lo que tenemos atrás.
Claro. Estamos platicando con Denise Porras, la presidenta magistrada del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. El tema de la violencia de género tiene muchas aristas. A mí me parece que todo el tiempo es un tema que hemos discutido aquí con mucha gente. Me parece que el tema de la perspectiva de género a la hora de ejecutar iniciativas y convertirlas en leyes, luego es bien ambiguo, porque forzar espacios a mí me parece que es un dispositivo antiigualdad. ¿Cómo podemos entender el papel que está realmente ejerciendo la mujer a motu propio y no por obligación? Porque también debo decir unas cosas. Luego los partidos son literalmente, en todos los sentidos, manoseadores de la condición de género. Y entonces nos imponen a personas en espacios y en lugares, ¿no? Ahora, con todo respeto, pero por ejemplo, han armado los gabinetes tanto Galindo como Gallardo de una manera tremendamente sin sentido para mí, en términos de el tema de tengo que ocupar a fuerza a mujeres en el servicio público porque me exigen equidad de género en los espacios. Es una reflexión bien compleja, pero creo que vale la pena hacerla ahora que te tenemos aquí con nosotros, ¿no? Sí, mira, a ver, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que si no existieran, por empezar, como empezó el camino de las cuotas, no estaríamos ocupando estos espacios. Yo creo que en lo formal y en lo cualitativo, falta mucho. En lo cuantitativo ya hemos avanzado de manera formal en la norma, y el hecho de tener obligadamente a estas mujeres ha cambiado mucho el panorama respecto a cómo están conformados los poderes. Falta muchísimo, por supuesto que sí. Nos falta una manera cualitativa y una democracia verdaderamente sustantiva en que las mujeres no estén ahí a fuerza, entre comillas, porque hay mujeres súper talentosas, talento hay, las normas están puestas. ¿Qué es lo que nos está fallando, pues? ¿Por qué siguen ocurriendo ese tipo de cosas? Pues justamente por fenómenos como de la violencia política en razón de género. Y sí, claro, el cuerpo de mujer no te obliga a tener esa conciencia de género, y eso pasa muchísimo. Pero lo importante es que ya llegamos, tenemos que ir como por pasos. A ver, antes era impensable que sin una sentencia o sin una cuota una mujer estuviera ocupando un cargo público. Hoy estamos el 50% y el 50% de hombres y mujeres. Ya es un avance, que falta muchísimo para que esto sea algo verdaderamente significativo en términos de competencia y de que las mujeres accedan en igualdad de oportunidades y que tengan las mismas condiciones. Por supuesto que falta, pero si no fuera a golpe de sentencias, de movimientos sociales y de todas las mujeres que han estado ahí atrás impulsando a las que siguen, no estaríamos en donde estamos. Ahora el tema es otro, es justamente ese, y eso ya es rico. Antes era, ni siquiera podemos votar. Las mujeres hemos estado durante gran parte de la historia sin gozar de los mismos derechos políticos electorales que las mujeres. Es nuevo para nosotros. Entonces, ya ganar estos espacios es un triunfo. Que tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, en los tribunales, en juzgar con perspectiva de género, en que realmente tengan una agenda femenina en los congresos del Estado, en el Poder Judicial, en absolutamente todos los órdenes de gobierno, es lo que sigue, y para eso tenemos que tener un compromiso de Estado que involucre a actores políticos, a partidos, a medios de comunicación, a autoridades y a la ciudadanía, que es realmente quien de manera activa tiene que estar impulsando y estar vigilando este tipo de reformas. Así es, porque además hay muchos techos de cristal en un montón de lados, ¿no? Entonces nos encontramos con que hay mucha participación de las mujeres en diferentes organizaciones e instituciones, y más allá, por supuesto, de los escenarios políticos y públicos, pero lo que vamos encontrando es que a partir de cierto nivel, ya las mujeres, ¿no? Te quedas en nivel gerencia, coordinación, y arriba siguen estando solamente los hombres. Sí, sigue siendo club de tobis en muchísimos lados. Yo creo que hay que decirlo claro, la iniciativa privada es uno de esos ámbitos en los que son tierra de nadie, porque como no entran dentro de este marco constitucional y legislativo, no tienen este tipo de estatutos, y yo creo que la sociedad también debería estar impulsando para que también existan este tipo de mecanismos dentro de la iniciativa privada, porque las mujeres estamos en todos lados. Entonces es imposible que dentro de cualquier ámbito, porque también es público, tan es así que organizan debates para los gobernadores, no vamos a decir entonces que no están dentro de ese ámbito también de alguna manera influenciando a la ciudadanía, y es un sector importante. Debe de estar en todos lados la paridad, no puede haber claroscuros, y
tierras de nadie en donde nadie se puede meter. Entonces yo creo que este tema es importante y por eso existe un Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que es un ente multidisciplinario y que a final de cuentas no tiene una fuerza vinculante, como sí lo tienen las sentencias del tribunal o, por ejemplo, las resoluciones de los procedimientos sancionadores del OPLE, pero que sí puede acompañar y puede dar seguimiento a este tipo de denuncias que se hacen para cualquier mujer que esté viendo violentados sus derechos en participar en la vida pública. Ya no hablemos nada más de lo político, porque las recientes reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de todos los cargos sin tener que constreñirse a los cargos de elección popular. Entonces cada vez se amplía más el fenómeno para que nada más para que esa protección no solamente tenga que ver con los cargos de elección popular, sino a cualquier mujer que se desenvuelva en lo público, por ejemplo, las periodistas. Ay, Dios mío, este estado está bien chistoso, fíjense. Denise, que está aquí con nosotros, es la presidenta magistrada del Tribunal Electoral. En el CEPAC hay otra mujer presidiendo, Paloma. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos está Giovanna Reyes, ¿sí? Tenemos a Olga Regina como la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. O sea, hay muchas mujeres en posiciones importantes. Yo dudo, tenemos aquí el tribunal, es un espacio que ni tiene el presupuesto suficiente, ni la infraestructura y que siempre está sobajado. ¿Por qué? Porque además es botín de las presiones políticas de los propios partidos. También hay que decir eso. Pero ese es otro boleto de otra discusión que tenemos que tener. Claro. Estamos hablando ahorita solamente del asunto del lugar de las mujeres. Y resulta que, por ejemplo, el gobierno de Gallardo emplea al tipo que yo recuerdo haya perdido una situación que se tuvo que dirimir en los tribunales en temas de violencia política de género como secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor Cerrato. Entonces dices, bueno, ¿de qué nos está sirviendo que las mujeres ocupen tantos espacios si vivimos en un entorno de simulación y de conveniencia política? ¿Qué pasó? Sí, a ver, a mí me parece que nos hace falta justamente despojarnos de estos atavismos y que realmente, por ejemplo, en el caso en específico, esta sentencia se ejecutó, pues, o sea, no se le inhabilitó para ocupar cargos públicos y es por eso que no es ilegal que esté ahí, ¿no? O sea, por supuesto es que inmoral. Ya la valoración, claro, o sea, la valoración que pueda hacer cada ciudadano es absolutamente válida, pero también las sentencias del tribunal son muy claras respecto a los alcances y los efectos que tienen, ¿no? O sea, él pagó la indemnización de la persona a la que se le violentó y que se fundamentó que los agravios eran de esta manera y se cumplió con esta sentencia del tribunal y por tanto no estaba inhabilitado para ocupar cargos y legalmente puede ocupar ese espacio, ¿no? O sea, el otro tipo de valoraciones que por supuesto son legítimas y son valiosas, sí se tienen que hacer, pero jurídicamente y legalmente, que es de lo que se ocupa el tribunal, pues el alcance de la sentencia está ahí y está cumplido. Bien, es importante que crezcamos en esto desde las familias, por supuesto las instituciones educativas. No vemos que haya una línea transversal que realmente permita que desde las edades más cercanas, más prontas, podamos entender que existen diferentes tipos de violencias contra las mujeres y que la violencia política es una de ellas. Insisto, nos sigue costando mucho trabajo. Cuando yo hablo de esto en diferentes escenarios, me dicen, no, ¿cómo violencia política de género? A ver, si va contra una mujer, por su condición de ser mujer, es violencia política de género, punto, ¿no? O sea, nombrémoslo así como tú lo has hecho, Denise, esta mañana, magistrada presidenta. Y por el otro lado, yo no veo tampoco que realmente las instituciones lo estemos bajando, insisto, ¿no? A secundarias, preparatorias. Esto tenemos que conocerlo ahora sí que desde el centro propio de la educación en este país. Sí. Y es un tema importantísimo porque, de nuevo, la gente tiene esta percepción o esta concepción de que ocurre solamente durante los procesos electorales, ¿no? Entonces empieza a poner atención en el tema en precampañas, en campañas, durante el proceso electoral y se acabó el tema. Es súper importante darle seguimiento a las mujeres que ya están en el cargo para decirles de este tipo de conductas, para que ellas identifiquen cuando son sujetas de este tipo de violencia y denuncien, porque lo que ocurre en muchas ocasiones, y nos vamos dando cuenta después cuando queremos hablar con ellas, es que ya ni siquiera están en el cargo muchas. Entonces se pierde después de esta efervescencia electoral y que ya llegaron a lograr el puesto, después se encuentran muchísimos obstáculos dentro del propio desempeño del cargo, y hablemos de municipios
municipios en los que está normalizada la violencia muchísimo y que entonces ellas piensan que es normal y que lo más sencillo pues a lo mejor es renunciar. Tenemos casos en los que no se les paga de la misma manera, en el que no se les deja expresar libremente lo que piensan en las entrevistas. Es decir, o sea, tenemos muchísimos casos a los que ya no se le dan seguimiento y por eso creo que es importante mencionar que recientemente se instaló la Red de Mujeres Electas justamente con este propósito de no dejarlas solas en este acompañamiento, de decirles, de ir a cada rincón del Estado a explicar cuáles son este tipo de conductas y sobre todo cesar con este silencio a las que las mujeres estamos acostumbradas, de no denunciar, pero lo primero es tener conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, ante qué instancias acudir, que en este caso son las electorales, localmente el OPLE o el Tribunal Electoral del Estado, y denunciar. Yo creo que eso es lo principal porque no estamos acostumbrados a denunciar y no estamos acostumbrados a denunciar porque ni siquiera tenemos el conocimiento, las herramientas para poder identificar qué es la violencia política en razón de género y a raíz de ello saber a qué instancia acudir. Después las mujeres están ante un calvario de ir a una institución a otra sin saber realmente ante quién tiene que acudir y después eso también implica un cansancio y un desánimo que también desanima a las que siguen y entonces se convierte en algo que no se denuncia y por lo tanto no se visibiliza. Hay diferentes ejercicios electorales en muchas instituciones. Entonces, pueden acudir, al Tribunal Electoral en caso de que sean, no sé, del ámbito privado, organizacional, o es estrictamente a lo que refiere a lo electoral de manera pública en nuestro estado. Cuando hablamos de violencia política en razón de género, como se tiene que dar en el marco de los derechos político-electorales, se tiene que vulnerar un derecho político-electoral. Sí. Ahí está constreñido por lo que tiene que ver con el tribunal. Pero hay otras instituciones, o sea, se puede asistir a CONAPRED, se puede asistir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay mujeres para este acompañamiento. Insisto, existe este colectivo multidisciplinario que es el observatorio que puede dar esta asesoría, este acompañamiento, etcétera. Pero sí, por ejemplo, para interponer un juicio ciudadano en el Tribunal Electoral, si no está vulnerado un derecho político electoral, es muy difícil que prospere. Okay. Denise, gracias por venir, por estar con contrario. nosotros. Antes de despedirte formalmente, te queremos invitar a que votes porque tenemos una guerra aquí entre nosotros que no tiene perspectiva de género. Cada mañana siempre nos damos un encontronazo musical, ¿no? Y ponemos a votar, por supuesto, a nuestra audiencia, a nuestras invitadas e invitados. Así que hoy tenemos 2 grandes canciones, porque hoy es Día de Rock en tu idioma. Genial. Entonces, además se convirtió hoy en Día de Rock argentino. Pues, ya, lo que es. Así que esta es mi propuesta. Cierra el disco El amor después del amor. Un discazo. 30 años está cumpliendo este disco. ¿En qué momento nos pasó todo este tiempo? Ahí está. Esta es mi propuesta para esta mañana. Y también desde Buenos Aires, Charly García compite contra Fito. Esta canción es del 83, de un disco que se llama Clicks Modernos, se llama No me dejan salir. Ahora sí que usted tiene literalmente el veredicto final. Marque su sentencia, presidenta magistrada. Bueno, no nada más por un tema de sororidad, pero soy súper fan de Fito, entonces entre Brillante sobre el Mickey y esta canción, definitivamente Fito. De acuerdo. Fito, ahí pues. está. Muy bien. Muchísimas gracias, Denise Porras. Gracias por visitarnos en cabina. Gracias por toda esta explicación. Hay que crecer mucho más, ¿no? En esta sensibilización. Tenemos que entender de qué se trata y por qué es tan importante pulsar acerca de ello. Sí, por supuesto, y siempre pedimos la cooperación de los medios de comunicación porque es un tema que tiene nada más auge en el proceso electoral y es un tema que cruza a muchas mujeres en este mismo momento, entonces sí tenemos que pedir la colaboración de todos para estar en la misma sintonía porque no es un capricho, es un compromiso de Estado, entonces tenemos que estar todos involucrados y cada vez darle más difusión y para eso tenemos que estar todos comprometidos. Denise, gracias por venir. Al contrario, que estés muchísimas muy gracias. bien.